siguiendo un poco con la presentación que hizo Alejandro, en realidad yo tuve una formación científica y después decidí, producto de que me había dado cuenta que había un gap tremendo entre el mundo de la ciencia y el mundo de las comunicaciones, especializarme en comunicaciones de ciencia. Estudié en Canadá y ahí di mis primeros pasos en el documental científico, trabajando en una serie muy conocida en el mundo que se llama The Nature of Things, que conduce un destacado científico canadiense, se llama David Suzuki, probablemente es la serie que más larga, más de 30 años, ha estado en la televisión pública canadiense. Y bueno, después regresé a Chile, trabajé en una ONG que se llamaba El Canelo de Nos y después me independicé el año 92 con la productora Imago. Empecé un programa que probablemente muchos de ustedes conocen, un programa que se llama Enlaces, que estuvo en la televisión por 15 años en el TVN, conducido por un matemático, Premio Nacional de Ciencia, Eric Goles. Y bueno, y eso es más o menos a grandes rasgos alguna de cómo empezó a generarse esta idea de abordar la ciencia. Quiero empezar un poco, bueno, la charla un poco mi visión de lo que yo pienso que está un poco pendiente y qué rumbo podemos tomar. Y voy a empezar un poco pensando o hablando un poco de algunas cosas de un contexto, ¿no? Y bueno, y algunas cosas que han ido apareciendo. Una de las cosas más curiosas que tenemos en Chile es que la ciencia como que no es parte de la cultura, ¿no? Y de hecho el Consejo Nacional de la Cultura no tiene ninguna línea de fomento de la ciencia, ni en la línea editorial de libros, ni en la música, ni en nada, sino que queda libre albedrío y siempre ha estado como separado CONICET con la cultura. Por primera vez, por lo menos yo escuché cuando se entregó ahora este libro que propuso la Comisión de Ciencia, a un presidente de Chile hablar de que la ciencia forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y que es parte del debate actual que debe haber en la sociedad. La ciencia es parte de los máximos logros de la mente humana y por lo tanto yo por lo menos pienso y comparto con lo que dicen muchos autores, que tiene un lugar junto a la música, la literatura, las bellas artes. O sea, para mí ciencia y arte son como parte de una misma cosa realmente, porque para ser científico hay que ser riguroso, para ser artista también, hay que ser creativo en ambas cosas. Tal vez se usan distintas herramientas, distintas partes del cerebro, pero finalmente son cosas maravillosas que produce la mente. Y también la cultura científica es una sumatoria de habilidades, conocimiento, actitudes, una habilidad que se utiliza en todas las dimensiones del quehacer humano y es necesaria para crear y crecer como sociedad y se manifiesta en las elecciones y acciones que hacemos prácticamente todos los días. O sea, todos los días tenemos que tomar decisiones y esas decisiones de alguna manera se relacionan con la ciencia, con la cultura científica, con lo que somos. Y creo que también uno de los debates más interesantes que se ha instalado en los últimos 20 años, o quizás un poquito más, es que la ciencia antes era como una cosa pura, intocada, ¿ya? Como que las verdades científicas eran una y no había otra. Pero en los últimos años en realidad, y creo que hay un científico chileno que ha aportado mucho, Maturana, en realidad la ciencia no es tan objetiva, digamos, depende mucho del contexto en el que está, cómo nosotros miramos las cosas, qué miramos, cómo nos relacionamos, qué conversamos. Y pienso que en realidad la ciencia está inscrita en un momento histórico y esa ciencia, lo que nosotros hacemos, tiene que ver bastante con ese momento y dónde estamos. No es un ente apolítico, ¿no? La ciencia, la brecha que hay entre la ciencia y la sociedad. Yo creo que todos sabemos y hemos escuchado que los científicos viven en sus laboratorios, que no les interesa la sociedad y que tienen un lenguaje técnico
y bueno, ese lenguaje técnico nos separa de la sociedad. Entonces hay una brecha, lo que nosotros decimos, cómo hablamos, no es entendido por todos y necesariamente tenemos que unirse, de alguna manera generar un puente en esa brecha, ¿no? Y por otra parte también la ciencia produce todos los días cosas importantes. Hay nuevas cosas en biotecnología, nuevas cosas en farmacéutica, nuevos hallazgos en distintas áreas que impactan en nuestra vida cotidiana, real, en nuestro quehacer de todos los días, que requieren también de una persona informada, un ciudadano que pueda entender de la ciencia. Entonces, hay una brecha entre esta ciencia que cada vez más especializada, cada vez más técnica, y el ciudadano común y corriente que le cuesta llegar. Y por lo menos yo pienso que el sistema, la democracia es el mejor sistema que por lo menos hasta ahora hemos inventado los seres humanos y que necesariamente para tomar decisiones necesitamos que la gente esté informada, que la gente sepa realmente qué es lo que hacemos los científicos y qué hacen ustedes cuando, no sé, se está discutiendo que se van a tirar los relaves al mar o se está discutiendo de energía solar o se está discutiendo de los organismos transgénicos, etcétera. Es necesario que la gente participe y se forme un juicio y pueda opinar sobre lo que nosotros hacemos. Y yo creo que ahí hay una gran labor que tiene que ver con la alfabetización científica que empieza desde niños, pero que no se puede abandonar y que hay que permanentemente estar nutriendo, ¿no? Y hay varias preguntas ahí, como por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento mínimo de la ciencia y tecnología que cada ciudadano debería poseer y entender? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Podemos satisfacer la curiosidad de la gente con alguno de los objetivos de la alfabetización científica? ¿Quién tomará la decisión de qué ciencia hay que difundir al público? Son temas que son importantes porque desde niño estamos tratando de familiarizar al niño con un mundo de la ciencia y ese mundo de la ciencia necesariamente requiere que lo vayamos formando y que le vayamos entregando instrumentos para poder comprender lo que hace el científico. Piensen que, no me acuerdo cuál era la tasa, pero creo que en Chile 1 de 1000 personas, un científico, algo así, decían el otro día. En los países OCDE creo que el promedio, en la presentación que se hizo el otro día, es 7. Y bueno, 1 en 1000 es nada, es súper poco. Entonces, hay 999 personas que no están relacionadas con nuestro quehacer, con nuestro idioma, con nuestra manera de ver las cosas. Y creo que tenemos que, en el fondo, de alguna manera, comprender de que tenemos que familiarizar el conocimiento científico desde la escuela y no abandonar nunca este proceso. Y por eso que les digo no abandonarlo nunca, porque nos vamos a dar cuenta que de alguna manera tenemos una parte importante de entrega de conocimientos científicos durante la escuela, pero después eso, a menos que uno estudie una carrera científica, prácticamente va desapareciendo y les voy a mostrar después un poquito más allá, en otra lámina, un poco lo que pasa. Y la comunicación de la ciencia, entonces, es la utilización, ¿no es cierto?, por lo menos lo que pienso yo, de las habilidades apropiadas, de los medios de comunicación, de las actividades y diálogo, para producir uno más de las siguientes respuestas hacia la ciencia: conciencia, disfrute o curiosidad, interés, formación de opinión y comprensión. En inglés esto es conocido con la sigla AEIOU: Awareness, Enjoyment, Interest, Opinion and Understanding. Y estamos en este momento que como la comunicación de la ciencia tiene algunos modelos y ha ido evolucionando desde un modelo
muy básico de transmisión, ¿no? Donde sencillamente pensábamos que había un solo mensaje y que ese mensaje llegaba al receptor y que el receptor entendía perfectamente lo que nosotros hablábamos. Con el avance de las comunicaciones se pensó también de que el modelo del déficit, es decir, el público no sabía nada, era como un jarro vacío que nosotros íbamos llenando de conocimientos, y eso iba a producir también una comprensión. Pero la verdad que estos modelos como tan básicos de entender la comunicación científica no han sido muy efectivos, y hoy día se piensa en un modelo más bien contextual, donde el mensaje es interpretado por el receptor y hay una comunicación, una vía, un viaje entre lo que queremos comunicar, lo que entiende la persona que le queremos comunicar y cómo ese mensaje se va procesando y dentro de un contexto y se va interpretando. Yo sé que todo esto les parece un poco quizás lejano, pero es necesario entender que ha habido una historia de las comunicaciones de la ciencia. No estábamos inventando la rueda, ni mucho menos. Entonces, y no hemos sido muy exitosos, porque la verdad que no nos entienden mucho. Y tampoco hemos sido muy exitosos en que nos aprecien mucho. No hay políticos preguntándonos qué pensamos del cambio climático, ni de muchas otras cosas que son decisiones que hoy día afectan a nuestro país, o la energía, o qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos en el fondo generar un diálogo, generar un impacto en la gente que decide, en la gente que, no solo en la que decide, en la opinión pública? Porque también hoy día sabemos que las organizaciones sociales tienen una gran visibilidad, son capaces de cambiar muchas decisiones. Así que bueno, hay estos modelos, y básicamente lo que se trata, ¿no es cierto?, es hacer accesible el mundo de la ciencia al público y animar a los investigadores a salir de su laboratorio para dar a conocer cómo se lleva a cabo la investigación y dónde se aplica. Los resultados científicos que habría que dar sociales serían más provechosos. Y en nuestro caso, pienso yo, si nos entendieran más, podríamos mejorar bastante el financiamiento de la ciencia y la educación científica. Y yo creo que eso es como un rol bien importante, ¿eh? Como tal vez las generaciones más jóvenes ahora lo están asumiendo mucho más, de que el científico tiene que ser un comunicador también. No puede estar solo en su laboratorio, no puede estar encerrado hablándole solamente a sus pares, tiene que también hacer un esfuerzo por difundir lo que él sabe, su quehacer, su interés, su curiosidad, y tiene que aprender a hablarle a distintos públicos. No es lo mismo hablarle a un niño que a un joven, que a un adulto que está en otra área, y estas cosas son cosas que uno las puede aprender. O sea, hoy día existen técnicas para poder uno aprender a hablarle a otros, existe coaching, uno puede aprender cómo hablar de los niños, uno puede aprender cómo hablarle a los jóvenes, qué técnicas se pueden usar, qué cosas del lenguaje se pueden usar. Y básicamente pienso que si logramos establecer un diálogo entre nuestro mundo y la sociedad, vamos a producir muchos beneficios. En primer lugar, vamos a incrementar la democracia, o sea, la gente va a participar más, va a entender más, va a querer saber más de lo que nosotros hacemos y por qué lo que nosotros, valorarlo, porque también si uno entiende lo que hace otro, uno lo valora, uno lo quiere, como no sé, uno quiere a Alexis Sánchez, aunque a veces le falle la patita en la cancha y no se sienta bien él, bueno, uno lo quiere, ¿no? Porque está haciendo cosas que a uno lo representan. Entonces, también creo que va a haber una mayor credibilidad y confianza en la toma de decisiones, va a permitir también de que la gente que toma decisiones tome en cuenta lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, y va a favorecer
básicamente, y a permitir generar también prioridades. A veces lo que piensan unos no son las mismas prioridades de los otros. Entonces, ¿cómo podemos establecer un diálogo para poder tener consenso en cuáles son las cosas prioridades para todos? Eso es un tema que es complicado y que creo que se podemos llevar. Bueno, algunos números como para poder aterrizar esto a algo más tal vez más comprensible para todos de lo que estoy hablando, pero la realidad hoy día es una pequeña investigación, es que hay estos museos de ciencia, el MIM en Santiago, el Museo de Historia Natural en Santiago, el CICAT en Concepción, el Museo de Ciencia en Quinta Normal, Santiago, el Museo de Historia Natural de Valparaíso. El total de presupuesto de esos museos es de 5.340 millones de pesos, unos 11 millones de dólares, de los cuales el MIM son 4.500 millones de pesos. O sea, prácticamente el 80% de la plata se gasta en el MIM en Santiago. ¿Cuáles son los fondos para divulgación? No los fondos en educación que van a la escuela. ¿Cuáles son los fondos de divulgación? ICM tiene 600 millones, Explora de CONICYT 3.300 millones, organizado en 1.100 millones en Chile, entre Chileoa y proyectos concursables, más 2.200 millones para los Explora regionales, o sea, alrededor de unos 150 millones por región, más o menos. CNTV, que da fondos para producción de televisión, más o menos un 5% llega a ciencia, o sea, 107 millones. Y el Consejo Nacional de la Cultura, yo le puse 10, pero en realidad le había puesto 0 primero, porque en realidad no encontré nada relacionado con ciencia. Alrededor de 4.000 millones de pesos, unos 8 millones de dólares. En total, si en Chile consideramos, yo puse 16 millones, tal vez somos un poco más ahora, vamos a ver el año 2017, se gastan 343 pesos por habitante para museos. Y de eso el 80% se gasta obviamente en el MIM, o sea, región metropolitana, y después en fondos de divulgación se gastan 250 pesos por habitante, total se gastan más o menos 600 pesos por habitante, o sea, un boleto de micro al año por habitante chileno. Ustedes me dirán si estamos bien o estamos mal. ¿Qué piensan? Porque aquí viene la parte que el público tiene que intervenir. Yo terminé ya la parte como más expositiva, después voy a meter una cosa un poco distinta, pero no sé qué piensan. Si alguien quiere decir algo, opinar. Con respecto a los modelos, a lo que gastamos. Bueno, sigo entonces. Aquí les hago algunas preguntas. Aquí hay una parte que ya sí, ahora sí que tienen que participar. Por ejemplo, ¿hay alguna noticia chilena que ustedes recuerden durante la última semana, que haya salido en la radio, que haya salido en un diario nacional, en alguna publicación en internet nacional, que tenga que ver con algún avance científico chileno? Porque yo me acuerdo de uno que salió en todos lados, que es este planeta que está parecido a la Tierra, pero chileno, digo yo, chileno, alguna cosa chilena. ¿No? ¿Hay alguna noticia que ustedes no la hayan visto, pero que la... No en televisión abierta, pero hay canales como el 13C, ¿Ya? que se muestra harta ciencia chilena. ¿Ya? No es abierto todo Ya. Chile. No. No, hay algunos programas en canales, también en la radio de la Universidad de Chile, está el programa de Iniciativa Científica Milenio, está Neuronews en el Mostrador, que está en el área de cultura. Pero digo una cosa que uno, como la noticia del planeta. Salió una noticia de que habían aislado células madres del ¿Ya? periodo menstrual. ¿Ya? Dos científicos de la Universidad
Universidad de Chile. Eso creo que salió como el martes Ya, en el diario. ya, Que aislaron células madres. ya, Como la noticia, lo difundieron harto. Facebook me iba a encontrar eso. ya. Está bien. ¿Alguien más vio alguna noticia en algún medio? Cable 13, vio a Romy, tú en Facebook o en alguna publicación. Era Radio Bio Bio, ya. Bueno. ¿Hay alguna noticia que ustedes conozcan, que crean que tenga que estar en algún medio importante, que nosotros debiéramos destacar? ¿Alguna noticia de la ciencia chilena? Esto para demostrarles que estamos un poco desvinculados de la ciencia, porque yo creo que hay noticias. Yo creo que hay hallazgos importantes. Yo creo que cada semana pasa algo importante. Incluso creo que hay astrónomos que pueden descubrir cosas interesantes. Creo que hay biólogos marinos, inmunólogos, microbiólogos. Pero no tenemos un sistema, nosotros, los científicos, que nos permita dar a conocer nuestras noticias, porque no tenemos una agencia, porque no tenemos, en fin. Pero yo creo que hay. ¿Hay algún científico chileno que ustedes piensen que es reconocido por las grandes audiencias? Alguien que ustedes digan, no sé, sí, no les voy a decir Stephen Hawking, pero alguien como que fuera como un Stephen Hawking chileno. ¿Piensan en alguien? Yo creo que hay también, que hay grandes científicos chilenos, pero no hemos construido ese liderazgo. Marcelo Lago. Claro. Maturana. Pero además discute más acerca de temas políticos, no de ciencia, casi. Y llena audiencia, no hablando de ciencia principalmente, habla de fenómenos sociales. Claro. Está haciendo sociología, diríamos, entre comillas. Claro. No está hablando de esa ciencia más exacta, Exacto. o básica. Sí. Es otra la conversación con él hoy día, no es una conversación científica como lo que estamos hablando ahora, es más bien, como tú dices, sociología. Pero es alguien que atrae audiencia y que se le puede reconocer, por lo menos dentro de un público más o menos grande. Tenemos una historia de la ciencia. Ustedes cuando fueron al colegio, ¿alguien les enseñó algo sobre la ciencia chilena? ¿Se recuerdan algo? Domeico. Aunque Domeico no era chileno, pero hizo una parte de su ciencia acá. Sí. Abate Molina, Claudio Gay. Pero eso es la época de los naturalistas. Pero de la ciencia moderna chilena, del libro que publicó una colega nuestra, amiga, la Carolina Torrealba, que se llama Pioneros de la Ciencia. Varela. ¿Ah? Varela. Varela, claro, Varela es un personaje más contemporáneo. Pero les enseñaron en el colegio, yo digo existen, pero ¿te enseñaron algo de Varela en el colegio? O Maturana, o Lipschutz, o Mardone? Nada. Entonces, si tenemos todos estos elementos, no tenemos un liderazgo como más conocido, no nos enseñan la historia de la ciencia chilena, vamos sumando un poco todo lo que fuimos como conversando, la situación es bien precaria, porque en el fondo, claro, a nosotros nos gusta la ciencia, pero la sociedad no nos conoce, no nos valora, no estamos relacionados con ella. Yo creo que si uno le pregunta a alguien que de hecho Lipschutz trabajó acá y empezó su historia científica acá y pregunta quién es Lipschutz, yo creo que no. Y es como el padre de la ciencia, el primer científico chileno. Entonces, no era chileno, pero que empezó a desarrollar la ciencia moderna en Chile. Entonces, bueno, yo creo que las conclusiones son como evidentes, gastamos muy poco en divulgación, un boleto de micro. Tenemos que avanzar rápidamente en alfabetización científica, es necesario mejorar la educación científica, llevar
la historia de la ciencia chilena al aula, que los niños sepan que hay ciencia chilena, que los científicos chilenos contribuyen al desarrollo de su país, que hacen algo por su país importante. Y yo creo que hay muchos ejemplos, desde Monkeberg hasta, no sé, Bernabé Santelices con sus algas, no sé, de todo tipo de cosas interesantes. Pero hay que colocarlo. Hay que sacar a los científicos para que sean buenos comunicadores, hay que promover y aumentar el diálogo entre los científicos y el público y entre los mismos científicos. Esto quiere decir que hay que organizar y aumentar a lo largo de Chile encuentros de la sociedad con la ciencia, por ejemplo, no sé, tantos congresos científicos que hay en distintas partes de Chile. ¿Y por qué no se aprovecha esa instancia para que haya un diálogo con la comunidad? ¿Por qué no que hay un científico destacado nos invita, no sé, a la gente hoy va a hablar, no sé, Pepe Massa sobre los agujeros negros? Y la gente va a llegar. Les aseguro que si hay una buena promoción va a llegar y va a decir, uy, ¿qué son todos estos gallos que están en el Hotel Enjoy de La Serena pasándolo súper bien? ¿Ah? Bueno, mi conclusión un poco de esta parte es que hay que salir de las trincheras, o sea, nosotros estamos con una trinchera, estamos acá, los otros científicos de la otra biología están ahí. Bueno, tenemos que salir un poco de eso. Tomo esta frase un poco de un muy buen amigo que es Juan Carlos Castilla, de que si no salimos nosotros a comunicar lo que hacemos, si no salimos nosotros a mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos, si no nos vinculamos con la comunidad y de una manera realmente cariñosa, amigable, yo creo que vamos a seguir relegados a el principal problema que se trató hace una semana atrás, que es que en los últimos, no sé, 20 años el presupuesto de ciencia y tecnología permanece en el 0.39. Tenemos más plata porque crece el PIB, pero no tenemos en este minuto más recursos. Estamos súper lejos de los países de la OCDE, que se usa siempre como un parámetro, y muy lejos de poder incorporar a todos los doctores PhD que le hemos dado becas y que tienen problemas serios para volver. Bueno, ahora voy a pasar un poco a la parte de lo que yo hago. Bueno, yo creo que el mundo se ha transformado en un mundo digital, virtual, y que hoy día básicamente desde mi mirada lo que tenemos que hacer es generar, a mí me interesa trabajar como desde los niños hacia arriba, con los jóvenes, pero con todos los públicos, distintos tipos de materiales. Yo soy una persona desde el mundo audiovisual, eso no escribo libros, me dedico más bien a trabajar, aunque escribí uno, parte. Pero básicamente creo que el mundo de hoy es un mundo audiovisual. De hecho, en una presentación que compartí con algunos amigos y colaboradores con los que trabajamos acá, que se hizo en el Congreso Internacional de la Red de Popularización de la Ciencia, un estudio que hizo una periodista colombiana, el 70% de lo que se consume en Internet es audiovisual. Un dato duro, porque quiere decir que no estamos viendo películas. Y bueno, yo creo que la dissertación científica de hoy tiene que ser interactiva, que la gente busque información en Internet, en las redes sociales, participa, opina, y que nosotros tenemos que desarrollar productos que respondan a estas necesidades de las audiencias actuales. Tenemos que generar productos que estén y que sean parte de este mundo virtual del que todos, global, local, no sé, participamos. Y para eso yo creo que hay que usar distintas narrativas, no hay que usar una, hay que usar muchas narrativas, o sea, cuentos, películas, dibujos animados, es decir, no es una sola literatura, no sé, bellas artes, instalaciones. Bueno, en todos estos últimos años he estado vinculado con la producción de más o menos 100 productos.
muchos de ellos están en Canal Eureka, en redes sociales, en Vimeo, en plataformas asociadas, y vamos a ver algunos de esos. Y yo pienso que la educación y la ciencia tiene que estar disponible para todos en el mundo hoy, 24 horas al día, 7 días a la semana. No creo ya en esa televisión que uno se sienta el domingo en la tarde a ver algo, porque yo veo, no sé, mis hijos todos funcionan con internet, todo el mundo busca lo que le interesa, a la hora que le interesa, el día que le interesa. Chuta, uy, nada que ver. Volví para atrás. Entonces pienso que hay que tener eso. Otra de las cosas que pienso que es importantísima en la educación científica es que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Yo no creo, y creo que la ciencia y el arte están muy juntos. Hoy día comunicar ciencia necesariamente, por lo menos lo que yo pienso, pasa también por un expertise artístico, pasa por mirar las cosas. Y pienso que, y en todos estos proyectos, ustedes vean todos estos proyectos que les vamos a mostrar, hay editores científicos, para mí son fundamentales porque tienen que validar el contenido científico. Lo peor que nos puede pasar es entregar una información que no sea correcta. Entonces, el editor científico es re importante, pero no puede ser el jefe, ¿ya? Porque entonces se impone su mirada, tiene que aprender a trabajar con los pedagogos, con los directores de arte, con los guionistas, en un proceso creativo que es re complicado. Yo les digo porque yo, bueno, les voy a mostrar ahí, he hecho un par de videojuegos. Es duro porque, bueno, hay distintas visiones, distintas miradas, hasta dónde uno llega con el rigor científico. Los guionistas se les ocurren ideas re locas y re buenas, pero para el científico son unos disparates impresionantes. Los pedagogos están todo el tiempo tratando de meter el currículum a presión, y el currículum es una cantidad enorme de contenido. Oye, que entra por una oreja a un niño y le sale por la otra. Eso es lo grave. A veces una buena idea, un buen concepto es suficiente. Y a veces el currículum tiene en una clase 5 y el pedagogo quiere que estén los 5. Entonces es un diálogo que hay que irlo cultivando y es un know-how, un expertise que se va desarrollando con el tiempo y que va generando equipos muy valiosos. Aquí hay algunos colaboradores y parte del equipo nuestro de IMO que están acá y que yo les agradezco porque ellas saben y conocen el terreno, como Tamara Luna, Bárbara Lenis, la Romy, la María Ignacia, que están acá y saben lo que es trabajar así, y no es fácil. Poner de acuerdo a los artistas con los científicos, no es tan fácil. Pero yo pienso que la potencia que tienen estos dos hemisferios trabajando juntos es fantástica. O sea, cuando uno le da el palo al gato con estas dos cosas es maravilloso, porque el impacto es muy grande, las cosas llegan muy bien. Y también hay otra cosa que todos estos años he aprendido, es que los equipos tienen que estar integrados, relacionados con un centro científico. No creo como estas productoras de cosas científicas que andan como, que no tienen una relación institucional, no se nutren, no están como cerca realmente de un centro científico de excelencia, no sé. Esa es mi experiencia. Se transforman en cosas más bien periodísticas, pero eso es un tipo de actividad que hay que hacer, pero bueno, yo no estoy tanto en la parte periodística, sino más bien en la parte de comunicación, que tiene una parte periodística, pero una pequeña parte. Otra cosa que creo muy importante es que cuando hacer algo es un tremendo esfuerzo, o sea, realmente decir, chuta, voy a hacer un videojuego, o voy a hacer una serie documental, o voy a hacer un libro, como producto principal es un tremendo esfuerzo, pero ese esfuerzo puede ser mejorado, su impacto, si pensamos desde el principio,
que con ese mismo contenido podemos hacer un proyecto transmedia y llegar a distintos públicos. Y al final les voy a mostrar algo de eso. O sea, por ejemplo, queremos hacer una serie sobre, no sé, astronomía. Podemos pensar en una serie de televisión, podemos pensar con esos mismos contenidos, generar libros, podemos generar contenidos para la web, o sea, pero tenemos que pensarlo desde el principio, y tenemos que pensar desde el principio para qué público vamos a diseñar estos productos, porque no es, o sea, uno puede hacer una cosa que es más bien para un público general o adulto, y después ese mismo contenido lo quiere transformar en esa cosa de niños, ya es otro lenguaje, es otra narrativa. No puede ser exactamente como lo pensaste al principio, pero el esfuerzo que es generar el contenido, que es tremendo, se puede aprovechar mucho mejor y se puede obtener un impacto mucho mejor si uno desde el principio piensa que hay muchos medios y que esos medios van a llegar a distintos públicos. Acá les quería mostrar algunas cosas. Ya más audiovisuales que hemos estado haciendo. Esta de acá. Esta es una serie, creo. No sé por qué no se ve, pero bueno, alguien sabrá. No se ve eso, no importa. Vamos a pasar a la otra. Les voy a mostrar, esta es una serie para niños. Otra. Se llama Las aventuras de Ruka. Hicimos una primera temporada, es para niños preescolares, de 10 capítulos. Las aventuras de Ruka y los tesoros del mar. El editor científico es el doctor Castilla. ¿Sigo o la corto? ¿Por qué siempre hace lo mismo? Eso estuvo cerca. Yo no hubiera alcanzado a moverme. Eres hábil. Gracias. Tranquilo, no te haré daño. Está bien, no te tengo miedo. Pero, ¿qué eres? Soy un erizo. Mi nombre es Nauto. No tienes ojos. Estas espinas, además de ayudarme con los depredadores, me ayudan a percibir el ambiente. Así puedo sentir dónde estoy. ¡Wow! Entonces, ¿eres como las estrellas del mar? Son mis primas, pero no son tan geniales como yo. Ellos me ayudaron a recuperar mi caracola. El chico es el mundo, o el mar. A diferencia de ellas, yo soy herbívoro. ¿En serio? Con todas esas espinas no lo hubiera imaginado. Ven, acércate. La carrera que te quitó la caracola tampoco lo imagina.
¿Crees que se lo crea? Hagamos una prueba. ¡Tengo hambre! ¡Ten! ¡Salta! Para asegurarnos de que nos crea, debemos trabajar juntos. Dime, ¿qué hago? Uno, dos, tres. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te quiere comer? Te voy a comer, niño. Tengo mucha hambre. ¡Lo logramos! Tengo hambre. Es hora de irme. Pero antes, debes ayudarme de nuevo. ¿Puedes tocarla por mí? Por supuesto. Este es mi nuevo amigo Nauto. Es fronterizo y vive en roqueríos peruanos y chilenos hasta 40 metros de profundidad. Se alimenta de trozos de algas. Hoy me ayudó con sus espinas protectoras y super sensibilidad. Ya. Entonces, volvemos a... Ahí vamos acá. Bueno, esta era una serie... Una serie que de 10 capítulos. Cada capítulo presenta una habitante del mar y uno de sus superpoderes, que es una característica particular de su biología, ¿no? Fue hecho para niños pequeños. Este es un videojuego para inmunología que se llama Centinela, lo pueden bajar desde ese sitio web y jugar. Si quieren les muestro una pequeña peliculita de en qué consiste el juego. ¿Sí? Bueno, chuta, bueno, coloque. El primer paso del juego es construir una bacteria, puede ser celular o extracelular o para eso hay que elegirlos. Un juego que tiene 5 etapas, uno está luchando contra el tiempo, en la medida que acierta, obtiene puntaje, tiempo. Esta es la segunda etapa, que es la primera etapa de la barrera inmunológica, ¿no es cierto? Cuando la bacteria se enfrenta con el macrófago, que en este caso en el juego se llama traga-traga, tiene que comerse a estas bacterias. Ahí se activó la célula dendrítica, que es la que va viajando como el detective al ganglio linfático. Aquí está en otra etapa, tiene que activar a un linfocito virgen. Este linfocito virgen tiene que viajar y activar al linfocito B. Y este linfocito B que finalmente va a viajar hasta donde están las bacterias y a tener la batalla final. Esta es la patrulla celular.
Sigamos con la presentación. No. Este es otro juego que acabamos de terminar. Es un juego para aprender anatomía y fisiología en el 5º año básico. También les puedo mostrar, este es un juego un poco distinto que el otro, porque el otro es un juego de tipo batalla, este es un juego más bien de tipo aventura gráfica. Este personaje que está ahí, que es Gloop, es un glóbulo rojo y tiene que... el personaje que desata la historia es una niña que tiene un accidente en un skate y este glóbulo rojo está feliz ahí en la médula ósea, qué sé yo, tiene que empezar a moverse para cargar oxígeno para poder curar a esta niñita. Entonces tiene que pasar por el sistema circulatorio, cardiovascular, respiratorio y va cumpliendo distintas misiones. Déjenme, creo que acá tengo una pequeña peliculita. No existe problema tan grande o aventura inalcanzable. Esto es lo que les cuento del equipo interdisciplinario, no es tan fácil. Porque aquí empieza la historia. Un juego que tiene trivias para poder ir avanzando, hay que resolver esas trivias, además de tener éxito en las misiones. Ahí se está jugando en un colegio, uno de los colegios donde lo testeamos. El juego además se acompaña de un curso online hecho por la doctora Velarde para poder actualizar los conocimientos de fisiología a los profesores. Este es un proyecto que se lo financió Fondef y partió justamente de un problema que detectamos, que era que el aprendizaje de la anatomía, al prohibirse la vivisección de animales en el aula, había sufrido un problema importante, porque no hay nada que tocar, todo ya empezó a ser memoria, texto. Entonces se nos ocurrió hacer esto, primero pensando en un simulador como anatómico, pero después en realidad nos dimos cuenta que era más interesante aprender fisiología y relacionar la fisiología con la anatomía y generar un aprendizaje más significativo que hacer como un simulador tipo como los que hay en medicina. Sigamos, chuta, no. Esta otra de las series que hemos estado haciendo, que tiene relación con colocar a la historia, a la ciencia chilena en la historia, en la educación de los chilenos, y cuenta la historia de los premios nacionales de ciencia. Hemos hecho 3 temporadas para televisión, hemos editado un libro con su colección de DVDs que lo hemos donado a todas las bibliotecas de Chile a través de la DIVAM, también en otras bibliotecas privadas o qué sé yo, cosa de poner disponible esta idea. Está también en Vimeo, hicimos un programa de radio. O sea, la idea acá fue desde el principio hacer algo transmedia, un poco lo que les hablaba, o sea, usar el esfuerzo que significa hacer una serie de televisión para hacer un libro que quedara siempre disponible,
para crear una plataforma en internet, y ustedes todos estos videos los pueden ver en internet. Tenemos los derechos, entonces también los podemos distribuir en todos lados. De hecho, acá lo da Canal Regional Bio Bio, creo que actualmente lo está dando, lo ha dado TVU, lo ha dado UCB, lo ha dado TV UMAC, lo hemos dado en muchos lados. Y son historias, bueno, muy entretenidas y muy cercanas de los científicos. Sacan al científico de este lugar como encerrado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna. Aquí les voy a mostrar unos pequeños videitos que tenemos de... No, parece que no. A ver, ¿cómo no? Parece que cerré la cosa, ¿eh? Sí. Unos pequeños videitos que resumen en un minuto, muy lo que son estos programas que duran media hora y que tiene esto, ha sido financiado por varios. Sarcástico, introvertido, competitivo. Durante su infancia aprendió a observar el micromundo que le rodeaba y a maravillarse con la naturaleza, que para la mayoría de las personas pasaba desapercibida. Desde la taxonomía de las algas marinas hasta el cultivo y manejo del recurso, sus aportes han sido pioneros en Chile y en el mundo. Uno llega a un punto en que finalmente ve claro la naturaleza del problema. Siente que ha descubierto algo que nadie más ha visto hasta ese momento. Bernabé Santelices, una mente brillante. Voy a mostrar acá otra, tengo creo que dos que son los biólogos marinos. Líder carismático e introvertido, trabajador y visionario. Las carencias económicas de su infancia forjaron su carácter luchador y marcaron su preocupación social por impactar en las faenas de los pescadores artesanales. Hace 40 años revolucionó la biología marina cuando incluyó en sus experimentos a seres humanos para optimizar la extracción de recursos. A partir de su investigación, se crearon legalmente 700 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en Chile, orientadas al uso sustentable del mar, proponiendo un modelo único en el mundo. Conservar no es lo mismo que no tocar nada y que esté lo más, la conservación tiene que estar lo más cerca de la gente posible. Si el paradigma cambió. Juan Carlos Castilla, una mente brillante. Entonces, se va acabando la cosa. Bueno, esta otra serie que también tuvo bastante éxito la hicimos a raíz de los 200 años del natalicio de Darwin y los 150 años de la publicación de su libro El origen de las especies. Fue una serie muy premiada internacionalmente. Esta es una serie que hacemos para jóvenes, son documentales, colecciones de al mínimo 6 episodios con distintos temas. Hicimos una relacionada con la ciencia de la Tierra, tenemos otra relacionada con las ciencias del mar. Creo que tengo también acá un pequeño videíto sobre eso. Vamos a ver. ¿Por qué no nos muestra esto? ¿Ah? Qué raro, ¿eh? Bueno, no lo vamos a poder ver, parece. Qué raro. Un mop.
Tal vez hay que meterlo en otro tipo de reproductor. VLC. No sé. Parece que no. ¿Ah? ¿Ya? Abrir con. Perfecto. Ya. Esta es una serie de 7 episodios. Uno de esos episodios trata del fitoplancton con el doctor Escribano. Y al mismo tiempo es un ambiente donde nosotros como seres humanos somos muy torpes. Cuando uno está nadando, o cuando uno se sumerge, se maneja muy mal. Y es adrenalina pura, porque estás en un entorno silencioso, un entorno donde te manejas en 3 dimensiones. Para mí es un aliciente constante de estudiar el mar y los secretos que tiene. Este es el capítulo dedicado al mar de los fiordos con Giovanni. Que dirige un instituto ahí en la Patagonia, ¿no? Ya lo estoy aburriendo mucho ya. Bueno, eso estaba mostrando en las películas. Bueno, otra de las cosas importantes que hacemos, que son todos estos materiales audiovisuales, tiene que ver con talleres. Talleres que hacemos para profesores y también para niños. Y aquí en esta foto vemos un taller que se hizo en enero pasado en el Instituto Milenio con la Bárbara. ¿Dónde fue la Bárbara? Ahí está. Con la Bárbara, que ella estuvo a cargo de esto. Fue un campamento científico que se llama Chile Va. Nos pidieron al Instituto Milenio que nos hiciéramos cargo de algunas de las actividades de ellos y se planificó un día en Dichato, y esa es la foto de, no sé, como 150 jóvenes que estaban y participaron ese día completo de hacer distintos experimentos y experiencias relacionadas con el mar. Al lado hay una foto de un taller de profesores de Mario Rosenblatt, enseñándoles a usar el videojuego Centinelas que vimos hace poco. Y bueno, ahí hay algunos niños en unas experiencias más abajo en CICAT y un grupo también de profesores, no sé de dónde viene esa foto, pero de algún taller con profesores. Y así que estamos también, porque consideramos que hay que tener también un vínculo directo con los profes, con los estudiantes, generando estos talleres o apoyando talleres de otros. Aquí hay algunas opiniones de personas, de profesores. Por ejemplo, una profesora que entraba muy valiosa, y atrás hay unos dibujos que están haciendo los niños con respecto a una actividad que se hizo por tener contacto directo con los científicos, como que el mundo de los profesores, el mundo de los profesores que estamos en la escuela, digo yo, no están relacionados, tan lejos. Y los profesores valoran mucho conocer a los científicos porque no los conocen, no conocen sus laboratorios también. Bueno, esta es una profesora que valoraba mucho eso. Este es un profesor que valora mucho el tener nuevas herramientas para la tecnología, cosas distintas. Un profesor que valora mucho el tiempo y que aprender algo pronto y no tener que demorar tanto, con talleres que son más efectivos. Estos son opiniones de niños sobre cómo a ellos les gusta o les gustaría aprender a través de juegos, los motiva a estudiar más, los personajes, los acertijos, cómo se estructuran estos juegos educativos. Estos son un grupo de niños. Esto es una cosa interesante porque uno cree que los videojuegos son muy privativos de los niños y que a las niñas no les interesan, pero las niñas son casi tan
buenas jugadoras como los niños, realmente. Hemos capacitado en estos últimos años más de 600 profesores y estudiantes, y hoy día entre los profesores que son parte de la red Eureka y los profesores que son parte de la red docente de IMO, hay cerca de 200 profesores de ciencias ligados a este mundo que nosotros estamos haciendo. Estos son algunos premios que igual hay que decir, hemos tenido hartos premios en juegos, en las series que hacemos, en los libros, etcétera. Esto es una cosa bien importante porque tiene que ver con salir de las trincheras, que es generar alianzas. O sea, yo creo que es muy importante para poder, dado el esfuerzo que uno hace en hacer todas estas cosas, tener alianzas. Nosotros tenemos una alianza muy importante con Nova Sur, donde ellos son una red de televisión educativa que tiene más de 87 canales que transmiten todos los días 2 horas diarias. Y nosotros trabajamos con ellos, donamos con ellos hacen toda la parte de las guías educativas. Trabajamos con Explora también y ganamos un concurso, igual les facilitamos materiales para su biblioteca. Hay una productora, está la Fundación, está GBG, otras productoras, la Católica, la Universidad de Concepción, Embary, que como ustedes saben es una institución importante de investigación. La cosa es no guardar en el cajón lo que uno hace. Ponerlo realmente a disposición y facilitarlo y generar redes con otros. Y les doy las gracias. Yo estoy ligado a estas dos instituciones y acá hoy día estoy participando gracias a la invitación que me hizo Alejandro. Y nada, para agradecerles que me hayan escuchado, que ojalá les haya gustado. Yo creo que fue un poco interpelante, que los desafíos que tenemos por delante son muchos. O sea, realmente si uno considera que es un boleto de micro, es harto lo que hay que hacer, y como no nos van a dar mucha más plata, tenemos que ser ingeniosos en cómo usar esos recursos, y creo que Transmedia, pensar los proyectos para poder usar varias plataformas y vías de comunicación es algo muy importante para poder salir de este mundo como un poco restrictivo que hay. Eso. Gracias.